Bienvenido a la siguiente jig que vamos a ver dentro de este juego de jigs que estamos haciendo en estos vídeos de la música irlandesa, los primeros que estamos haciendo. Y el nombre se llama Condon's Frolics. Sé que el castellano la primera palabra tiene un sentido bastante jocoso. No os voy a explicar eso yo ahora mismo, ¿vale? Pero realmente fuera de nuestra mente sucia, realmente lo que quiere decir el título es las travesuras de Condon, que Condon en este caso es un nombre de un señor, ¿vale? Son las travesuras de ese señor que se llama Condon. Condon, que no Condon. Lo que vamos a ver en esta partitura, vamos a fijaros, os lo había encajado dentro del nivel 4. Nivel 4 quiere decir que tocamos todas las notas del whistle y tiene una dificultad media. En este caso pongo dificultad media porque tenemos saltos, como podéis ver este de aquí del principio, que son más allá de lo que sería un grado conjunto. Conjuntos quiere decir que van pegadinas, hacer sol, la, si, do, por ejemplo, sería todos estos grados conjuntos, toda esta bajada son conjuntos, salvo el salto que tenemos aquí de un re a un sol, ¿vale? Sería un salto de sol, sol, la, si, do, re. De sol a re es un salto de quinta. Sí, de quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, sí, porque la quinta, sol, si, re es la quinta. En este caso, fijaros que tenemos, por ejemplo, aquí tenemos cachos donde para respirar necesitamos esperar a las notas largas. Es un consejo que os doy. En este caso, por ejemplo, la nota larga tarda en venir y cae en tiempo débil. Aquí es complicado la respiración en este caso porque nos rompe un poco la dinámica de cómo estamos tocando la canción. Vuelve a tener dos partes. Esta primera parte que repetimos aquí 2 veces y la segunda parte que aparece aquí otra vez. Todo este tipo de estructuras que vemos de la música irlandesa la vamos a ir viendo y repetirse una y otra vez en muchos tipos de canciones, así que todo esto al fin y al cabo va a ser formas de empezar a trabajar y darnos cuenta de cómo va a ser la música irlandesa y cómo lo vamos a ir encajando. Entonces, ahora mismo, por no daros más la chapa, os dejo ya con la canción, con Condon's Frolic, para que podáis tocar y ver qué tal se nos da. Pues ya hiciste Condon Frolic, las travesuras de Condon, así que nada, espero que te haya molado este tipo de gigs, esta forma que tengo yo de enseñaros, o ayudaros, mejor dicho, enseñaros a realmente aprender, estáis aprendiendo vosotros. Ayudaros a poder tocar el whistle, ese tipo de canciones, ese tipo de temas, un poco que a veces se hace complicado porque no sabemos cómo llegar a ellos. Si te gusta lo que ves, pues dale al like, suscríbete, ya sabes, este contenido, este canal no va a parar, vamos a seguir haciendo cosas y nada. Te espero aquí con los siguientes vídeos.